Don Orlando tiene 10 minutos para exponer. Bienvenido, tiene 10 minutos para exponer. Muy buenos días, señores comisionados. El plan de trabajo que presenté es una síntesis directamente, ¿verdad?, de lo que se podría desarrollar en el Instituto de la Defensa Pública Penal, tomando en consideración que el acceso a la justicia es un derecho fundamental que implica el deber del Estado, el promover un servicio público para que las personas puedan ejercer su derecho sin distinción alguna. En el primer eje de mi propuesta es la optimización de los recursos del Instituto de la Defensa Pública Penal. Para todos es notorio la carencia de recursos económicos del Instituto comparado con las otras instituciones que conforman la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia en Guatemala. Esto, lógicamente, implica en carencia de bienes, carencia de servicios y sobre todo una carencia de profesionales con alta capacidad y experiencia para el ejercicio de la profesión en beneficio de la población. Si comparamos los presupuestos directamente dentro del sistema del sector justicia, vamos a notar que es abismal completamente. El MP, que tiene la función de acusar o de la persecución penal, tiene un presupuesto asignado de 1.005 millones de quetzales. El organismo judicial tiene asignado 1.757 millones de quetzales. El Ministerio de Gobernación, solo destinado para lo que es en sí el servicio de la Policía Nacional, que tiene diferentes aristas, dentro de esta la seguridad, la investigación, tiene una asignación de 2.765 millones. Y vamos ahora con la contraparte y auxiliar directamente del Ministerio Público, el Instituto, el INASIF, tiene asignado 185.500.000 quetzales. Para hacer la comparación, el Instituto de la Defensa Pública Penal únicamente cuenta con un presupuesto de 140.350.000. Si hacemos ese análisis comparativo entre el Instituto y el INASIF, son 45 millones que tiene más el auxiliar del Ministerio Público que el Instituto de la Defensa Pública Penal. ¿Qué pasaría si yo como director, por ejemplo, llegara a tener esos 45 millones que tiene más el INASIF? Podría contratar para un año 280 defensores públicos de oficio, con un salario mensual mejor al cual tienen ahora. Simplemente es una proposición de 17.000 quetzales en el renglón 029. En conclusión, es necesario e imperativo directamente solicitar una ampliación presupuestaria. Sin presupuesto no podemos tener personal, y sin personal no podemos brindar el acceso a la justicia de las personas. Ese es el primer eje de mi plan de trabajo. El otro eje, uno de los objetivos primordiales de mi proyecto es priorizar la especialización de los defensores públicos. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la mejora de la capacidad profesional del recurso humano de la institución. ¿Cómo? A través de capacitaciones en las diferentes temáticas, pero que en realidad conlleven al trabajo en sí de cada profesional en la judicatura. Los diferentes entes cooperantes internacionales le brindan asesoría, le brindan colaboración al instituto
pero en temáticas que no se relacionan directamente en técnicas del debate. Precisamente se inauguró hace poco, el 22 de abril, si no estoy mal, un diplomado en género, derechos humanos de la mujer, a la cual asisten 40 profesionales. Sin embargo, me llama la atención que mientras al Instituto de la Defensa Pública se le da 40 oportunidades de capacitación, al Ministerio Público se le están proporcionando 10 capacitaciones. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Simplemente no transmitirle conocimiento únicamente sobre determinada materia al defensor público, sino que prepararlo directamente en técnicas del debate, argumentación y fundamentación, técnicas de investigación criminal, técnicas propias del debate y técnicas de entrevista con las partes procesales. Asimismo, es notorio el hecho de que estemos concluyendo un programa de justicia y seguridad, reducción de la impunidad, que se llevó a cabo durante 8 años con una inversión de 8 millones de euros. Al Instituto de la Defensa Pública Penal se le ha asignado únicamente 2 actividades: manuales y funciones de los empleados administrativos. Eso fue lo único que se les proporcionó. Entonces considero que sí hay que priorizar la especialización profesional de todos los servidores públicos del instituto. El tercer eje: especializar al personal para la atención víctima de los delitos contra la mujer. Actualmente existe la discusión a quién le corresponde directamente brindarle atención a la víctima, si es el Ministerio Público, el organismo judicial, el IDPP. Pero yo considero que la profesión o que el instituto tiene un enfoque eminentemente humanista y no debemos desatender esas características personales de la víctima, y lo cual nos tiene que empoderar del significado de lo que es una persona, que es lo primero que tenemos que tener todo servidor público: que una persona tiene dignidad, que una persona es única, que una persona tiene racionalidad y que esa persona es sujeto de derechos y obligaciones. Dentro de sus derechos simplemente está la atención a la víctima de un delito. ¿Qué debemos de implementar? Un protocolo de atención. En la actualidad hay una diversidad de protocolos en el SAI, en el organismo judicial, en el MP, y precisamente debemos de implementar un protocolo único en todas las instituciones del sector justicia, con la finalidad de que no exista una revictimización. Y considero que el Instituto de la Defensa Pública Penal debe de elaborar e implementar su protocolo único. Muy bien, muchas gracias. Uno de los comisionados tiene palabras. ¿Cómo planteará usted o qué planificación tiene con respecto a la carrera del defensor público? En relación a la carrera del defensor público, existen varios diagnósticos ya realizados por programas internacionales. El último diagnóstico que se realizó ya directamente para defensores públicos es el que presentó Seguridad y Justicia de la Unión Europea, en los cuales trata de fortalecer directamente la carrera hacen la propuesta, mejor dicho, de implementar la carrera profesional del defensor público de la institución. ¿A través de qué? Uno, a través de una mejor condición económica, porque yo creo que no es un secreto el hecho de que los servidores públicos están mal pagados. Sería
un incentivo y crear un sentido de pertenencia de los servidores públicos, ya sea de planta y de oficio, hacia la institución. Crear un sentido de pertenencia, crear un sentido de responsabilidad y sobre todo con una vocación de servicio hacia la población, que es lo que nos hace falta muchas veces. Buscar esa atención a la víctima, buscar esa atención a la población, sobre todo de escasos recursos económicos, la cual por los siglos de los siglos ha estado abandonada en Guatemala. Muchas gracias, licenciado López Moreno. Respecto al eje de trabajo denominado optimización de los recursos de la Renta Pública Penal, ¿cuáles serían las acciones que usted propone? Las acciones. Primero, optimizar el recurso existente, que es de 135 millones. Habría que empezar a evaluar cuál es la función de cada una de las personas que laboran dentro de la institución, ver cuáles son necesarias y pertinentes y cuáles no. No estar haciendo gastos superfluos, no estar haciendo gastos innecesarios, más bien enfocarlo todo a brindar la atención de defensa gratuita hacia la población. Y sobre todo, lo que más me interesa, además de la optimización, el plantear la ampliación presupuestaria a través de los mecanismos existentes en Guatemala. Lo primero y lo básico es solicitar la ampliación del presupuesto de la defensa pública penal, que en realidad da pena, da tristeza y da lástima comparada con los otros integrantes del sector justicia. Y sobre todo, optimizar los recursos significa también incluir propuestas y lineamientos básicos como lo que es la prevención, sobre todo del delito, que está muy olvidada por todas las instituciones. No es parte necesaria directamente dentro de la política de Estado, la prevención del delito. Licenciado, usted dice que una de las primeras efectos, digamos, de la administración inicial que haría sería la de establecer cuáles son los gastos superfluos. ¿Usted sabe qué gastos superfluos tiene ahorita la defensa pública? Considero, y lo quiero mencionar sin ofender a ninguna institución, que muchas veces existen gastos innecesarios. Ejemplo, convivios. Ejemplo, prebenda para funcionarios, combustible, vehículos. Son gastos superfluos que para mí cada funcionario debería de tener o hacerse cargo de los propios gastos de movilización, de los propios gastos de alimentación, de los propios gastos de brindar un servicio a visitantes y a personalidades. Yo no considero necesario. Hay grandes rubros dentro de las instituciones del sector justicia que considero que no deben de realizarse, que no deben de hacerse, sino que más bien buscar esa atención de servicio, esa atención a la gente más necesitada de Guatemala. Y yo por lo menos quitaría convivios, reuniones de unidades, suprimiría directamente gastos innecesarios de canastas, de flores, para cualquier evento, que son gastos superfluos y que la mayoría de las instituciones tiene dentro de su presupuesto o lo realizan en base a cargo de otras partidas esos gastos. Y se lo digo porque me consta en casi la mayoría de las instituciones del sector justicia. Ya ustedes en su plan de trabajo ahora de promover la profesionalización de los defensores públicos para que su asesoría profesional
sancionar a las personas los casos de recursos económicos sea el más alto nivel posible. Eso quiere decir que actualmente no funciona así. No, sí funciona. Y a nivel público se conoce muy bien la capacidad y la experiencia que tienen los defensores públicos, ya sea de planta o de oficio del Instituto de la Defensa Pública Penal. Tiene un nivel aceptable, pero lo que yo propendo es que se mejore esa calidad que poseen actualmente los defensores. Le voy a poner un ejemplo. El programa de la Unión Europea otorga becas a nivel internacional para mejorar la calidad en el debate de ciertos profesionales. Pero ¿por qué al instituto se le da una migaja de toda esa cooperación internacional? ¿Dónde está el problema? Si es en el requerimiento o ya viene condicionado esa cooperación internacional a darle al Instituto de la Defensa Pública Penal una migaja de esos millones que ingresan. Si ya está establecido que el programa va a dar únicamente una capacitación sobre género, derechos humanos de la mujer, o bien yo como institución puedo pedir qué es lo que necesito, lo básico y lo necesario que los defensores públicos implementen dentro de sus técnicas del debate lo mejor. Muchas gracias, licenciado. Es suficiente satisfacer sus preguntas. Gracias. No.